Obras del dominio público. La Ley Federal de Derechos de Autor nos refiere respecto a las obras del dominio público que nosotros podemos utilizarlas libremente con la sola restricción de respetar los derechos morales de los autores. Esto es, que no podemos alterar el contenido, modificarlo o cualquiera de estos derechos que contiene la paternidad de la obra. También es libre el uso que nosotros hagamos de una obra de autor anónimo, mientras que el mismo no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales identificado sobre esta obra. Si tomamos el término o el concepto de dominio público fuera de la propiedad intelectual, nos vamos a remitir, por ejemplo, a todos aquellos bienes y propiedades que son patrimonio del Estado, donde éste tiene una obligación de velar su protección, su explotación, y dentro de este tipo de dominio encontramos los mares territoriales, las playas, el subsuelo, los yacimientos minerales, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado es quien posee o tiene la posesión limitada, ustedes ya lo vieron dentro del artículo 27 constitucional en su clase de garantías. ¿Para qué? Para proteger estos bienes que al final son de toda la sociedad y evitar que alguien los apropie y se convierta en estos en una propiedad privada. Entonces, si nos vamos a la propiedad intelectual, el dominio público incluye a las obras autorales cuyos derechos patrimoniales a favor del autor ya caducaron. Acuérdense que los únicos que caducan o prescriben son los derechos patrimoniales, los derechos morales o la paternidad de la obra persiste siempre. Entonces, una vez que transcurren estos 100 años posteriores a la muerte del autor, las obras pasan a formar parte del patrimonio del Estado. Dentro de la naturaleza jurídica que posee el dominio público es que representa el límite a los derechos patrimoniales a favor del autor. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo en el que éste podía explotarlos o sus herederos, puesto que han transcurrido 100 años desde la muerte del autor, y es el Estado quien puede llevar a cabo esta actividad de cierta manera. Lo que se busca, por un lado, es proteger al autor con sus derechos patrimoniales, es decir, el que exista una limitante en cuanto al tiempo del dominio público quiere decir que vamos a proteger a los autores en que aprovechen el mayor tiempo posible los beneficios económicos que le trae haber creado una obra. Y por otro lado, también lo que se busca es beneficiar a la sociedad a través de la administración que de estos haga el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que también en algún momento queremos que cualquiera pueda acceder a las diversas obras de derechos de autor. Sin embargo, aquí es donde entra la controversia que se planteó en el video que vimos la clase pasada respecto a que la espera para poder disfrutar sin complicaciones de las obras de derechos de autor es bastante larga. El dominio público del derecho de autor entra ya a un universo que es bastante complejo, que es bastante criticado, donde existe mucha controversia por esos temas que nosotros ya estuvimos revisando, ¿no? Y abarca aquellas obras que no se encuentran protegidas en cada estado porque ha transcurrido el plazo de duración del derecho patrimonial o porque nunca fueron de dominio privado, es decir, aquellas obras que se denominan huérfanas. ¿Por qué? Porque no hay un autor conocido o que se haga responsable de la paternidad de esta obra. Y aparece una figura que se llama dominio público oneroso o dominio público pagante, que es una nueva tendencia en cuanto a las legislaciones a nivel internacional, que es la que establece que existe una obligación de pagar por la explotación de las obras que son del dominio público, aun cuando no necesitemos solicitar autorización alguna. Es decir, aun cuando el Estado es quien posea la propiedad, por así decirlo, de esta obra del dominio público, si yo la voy a vender, si yo la voy a comercializar o adaptar, tendré que pagar un impuesto o un interés al Estado por hacerlo. No necesito su permiso, pero sí necesito pagar esta retribución por la utilización de la obra.
¿Cuál es el fin de hacer esto? Que al final de cuentas esos ingresos se dirijan o se utilicen en áreas de la educación, de la investigación, de la cultura o de la ciencia. Luego entonces las obras del dominio público las podemos usar, reproducir, comunicar al público y transformar. ¿Quién puede hacer esto? Cualquier persona, sin que yo tenga que pagar derechos de exclusividad por ella. Los aportes creativos que se le adicionen o las obras nuevas que creemos a partir de estas obras del dominio público sí gozarán de titularidad. Nosotros ya hemos visto los traductores o quienes realizan las adaptaciones o producen las llamadas obras derivadas, sí van a tener derechos de exclusividad sobre el trabajo creativo que aporten a estas obras que son del dominio público. Entonces, en resumidas cuentas, cuando una obra pasa a ser del dominio público y transcurren esos plazos o esos tiempos descritos dentro de los derechos patrimoniales, el Estado es quien va a tener la obligación de velar por el interés que tiene la sociedad de acceder a la obra y obtener de ella un beneficio que ilumine su creatividad y sensibilidad. Es decir, es el Estado quien va a garantizar que todos tengamos acceso a la educación y a la cultura como fundamento de un derecho humano universal a partir de estas obras que son del dominio público. Entonces, ¿cuál es el panorama que se le presenta a un Estado cuando existe o tiene en su poder una obra del dominio público? Por un lado, puede ponerla a disposición de forma gratuita a la comunidad. ¿Para qué? Para que todos puedan crear obras nuevas a partir de ella, es decir, para que surjan todas las obras derivadas que se consideren necesarias, para que se beneficien, se diviertan, se eduquen, aprendan, conozcan. O la segunda postura es la de fijar una cuota reducida. Obviamente aquí estamos hablando de cantidades mínimas y que no resultan bastante onerosas a la persona a la que adquiere la obra del dominio público. Esta cuota garantiza que nosotros podamos explotar y aprovechar estas obras con la intención de impulsar la creación de proyectos dentro de la comunidad autoral. Es decir, en México es el caso que nosotros aplicamos. O sea, no es la sociedad de autores quien se favorece con la creatividad de las obras, sino que éstas se convierten en nuevas víctimas de la explotación desmedida de los grandes capitales. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que aquellas obras que ya han pasado al dominio público, todas las editoriales las venden, a lo mejor a precios que son sumamente económicos para producir en masa y generar de esta manera mayores ingresos y mayores porcentajes, pervirtiendo de cierta manera este tipo de actividades de los derechos de autor. Hoy en día, otras legislaciones de países de Latinoamérica sí han establecido dentro de su legislación que las obras autorales que ya perdieron o que ya prescribieron sus derechos patrimoniales pueden usarse y explotarse sin autorización, ya sea de los herederos o del Estado, siempre y cuando se respeten los derechos morales de él, del autor o de los autores en este caso. Recordemos que cuando son obras que se trabajan en coautoría, los derechos patrimoniales fenecen 100 años después de la muerte del último autor que hubiera fallecido.